Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Portales. Este es su programa Vamos, Somos Chilenos, un programa de mirada positiva del acontecer nacional e internacional. Quien les habla, Luis Quilapán Clavel. Estoy con ustedes como todos los días martes en este horario. Me acompaña también todos los días martes María Fernanda González. Ella es core de Valparaíso. Es un agrado tenerla en nuestro panel. María Fernanda, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Luis, muchas gracias por fin estar en el programa. Me encanta estar en el programa, yo los he hecho harto de menos, en verdad. Así que feliz de que ahora comentemos porque se vienen hartas cositas. Exactamente. Bueno, también está como todos los días martes con nosotros, precandidato a alcalde de Valparaíso. Todavía en discusión si va a primarias o no va a primarias. Él pertenece al Partido Republicano, va apoyado por el Partido, Ciudadanos, y está en discusión si va a entrar a las primarias de la oposición. Bueno, está con nosotros Jaime Morales, como todos los días martes, empresario, comerciante de Valparaíso, del Rincón de la Guitarra. Buenas tardes, Jaime, bienvenido al programa. Hola Luis, ¿cómo estás? María Fernanda, qué bueno que está en el programa, nosotros te echamos mucho de menos, siempre nos faltan los ojos verdes de la María Fernanda, que no lo miren en los temas, así que de verdad muchas gracias. Y sí, yo hoy día estoy viendo hasta abril, así que mi postura es esa. Tú sabes que yo no pertenecía mucho a la clase política, hoy día estoy en esta posición, y mi postura es esta. Yo llego hasta abril y de verdad es muy complejo. Yo, por mi parte, yo no pretendo la primaria, no participo porque no me siento parte de ese conglomerado. Es nada más que... Exacto, bueno, este es un tema que va a estar en los próximos días. Hay que pensar que el 29 hay primaria, así que vamos a hablar probablemente en el segundo, depende de cómo esté el tiempo, sobre el proceso primario. Ya tenemos aquí, como les mencioné yo, a un precandidato a alcalde por Valparaíso. Interesante tener su opinión. Los conglomerados se están tratando de alinear. Bueno, cada uno está sacando las mejores cuentas, como suele ocurrir en Chile. Sacamos la calculadora, también la calculadora política, para ver qué es lo que renta más, quién se asegura, etcétera, etcétera. Estamos acostumbrados a eso en el fútbol y en la política, así que no es tan raro. Bueno, pero esta vez también nos acompaña, ya ha estado varias veces con nosotros en este panel, el asesor de Hacienda de la región de Valparaíso, el Sergio Cabeza, a quien le doy una cordial bienvenida al programa nuevamente. Bienvenido, Sergio. Hay mucho que hablar sobre Hacienda y economía. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Luis, María Fernanda, Jaime, y un cariñoso saludo a todos los auditores del programa Vamos, Somos Chilenos. Bueno, estamos el día 24 de noviembre, un día soleado, rico, mucha gente en la playa. Hemos visto las playas y yo no sé dónde está la pandemia ni la fase 3. La circulación vehicular era imposible. Bueno, mientras no haya aumento de contagio y la situación sanitaria se mantenga controlada, no hay problema. Pero donde tenemos problemas, y todo se inicia producto de una iniciativa para un proyecto de ley presentado por la diputada Pamela Giles, del Partido Comunista, que saltándose lo que en política podría llamarse un compromiso político de solo materializar un retiro de un 10% de los ahorros previsionales para atender la emergencia que significaba la pandemia. Al poco andar, y ya realizado el retiro que fue excepcional, la diputada Pamela Giles anuncia un nuevo proyecto para retirar un segundo 10%, y es más, mientras eso se tramita, anuncian un tercer retiro de otro 10%. Y así podría esto terminar, no sabemos dónde, ni tampoco sabemos exactamente cuál es el fin real perseguido. Pueden haber razones políticas, pueden haber razones financieras, evidentes.
hay gente que necesita, no todos necesitan. En este escenario, cuando ya se estaba discutiendo en el Congreso, en el Senado, el gobierno presenta un proyecto, podríamos decir un proyecto alternativo, que toma ciertas cosas importantes, lo más importante, lo vamos a conversar ahora con Sergio Cabeza, él sabe mucho más que nosotros sobre el tema. Entonces el gobierno presenta un proyecto y un par de días después recurre al Tribunal Constitucional para que se analice desde el punto de vista de la institucionalidad los efectos que tiene las iniciativas de los congresistas para echar mano de alguna manera a la billetera fiscal. Sergio, dentro de esta introducquisión, que es como el tema que estamos viviendo, el gobierno ya recurrió al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es tu visión? ¿Por qué no nos puede explicar, si nos puede explicar a los auditores qué es lo que está pasando con esta situación? Ya. Mira, respecto a este tema del retiro del 10%, podríamos definir o decir que hay 4 puntos que están de alguna manera mezclados y a veces pueden generar confusión. Uno es el tema de la legalidad del proyecto que presentó la diputada Giles y que ya fue tramitado y aprobado en la Cámara de Diputados. Otro tema que también ha estado muy en boga es que algunos diputados aducen o argumentan que la ayuda no ha sido la suficiente y que por eso hay que recurrir a los fondos previsionales como una ayuda para la gente. Tercero, está este proyecto alternativo que presentó el gobierno. Y un cuarto tema que está siempre ahí en el trasfondo es el sistema de pensiones del país, que obviamente con los retiros se ve afectado. Entonces, yo creo que esta conversación va a dar para mucho y todo, pero me quiero centrar inicialmente en el problema de la legalidad del proyecto que presentó la diputada Giles, que ya avanzó, ya fue aprobado con todas las instancias respectivas en la Cámara de Diputados. La Constitución que tenemos hoy día vigente en el país y que es la que regula todo el quehacer institucional en nuestro país, establece que son iniciativas del presidente de la República gastos o materias de gasto fiscal, tributarias y todo lo relacionado con el gasto social o la seguridad social. Entonces, al presentar el proyecto la diputada Giles, este segundo retiro del 10%, impulsa, por así decir, una reforma transitoria a la Constitución, porque ellos tienen claro que esto no puede ser materia de ley propiciada por un propio parlamentario. Y ahí es donde colisiona este proyecto con la Constitución, porque en el fondo las reformas constitucionales transitorias son para efectos de la jerarquía de una Constitución, y la seguridad social o las pensiones es materia de ley, no es materia de un artículo de la Constitución. En base a eso, el presidente de la República elevó un requerimiento al Tribunal Constitucional que se está viendo estos días para impugnar esa reforma constitucional transitoria, porque en el fondo lo que se está haciendo acá, y tal como él lo señaló, es construir una constitución paralela. O sea, se están usando subterfugios para ir por el lado y no respetar la institucionalidad. Y esto tiene que tener un término, hay que colocar los límites, los bordes, porque además ya hay que mirar esto con no solamente la perspectiva del 10% del proyecto en sí. El país definió un cronograma el día del plebiscito y aquí vamos a tener, al menos por los próximos 18 meses, un país que tiene que seguir funcionando con su institucionalidad y en paralelo va a ir un proceso constituyente. Por lo tanto, tenemos que ser extremadamente cuidadosos en respetar la institucionalidad vigente para que este proceso constituyente que va a ir avanzando se pueda desarrollar. Porque si empezamos a cuestionar la institucionalidad que hoy día tenemos,
también empezamos a enredar el proceso constituyente y al final se tranca el funcionamiento del país. O sea, esto, la impugnación que hace el presidente cuando él declara que esto es, hay que evitar que se construya una constitución paralela, está diciendo que en el fondo del problema aquí tenemos que mantener la institucionalidad y respetar, por otro lado, con todo lo que eso significa, el proceso constituyente que va a avanzar, digamos, en paralelo. O sea, aquí hay muchas cosas que se mezclan y a veces el debate parlamentario o la pasión por la política o por tener más popularidad enreda un poco los temas. Y aquí hay que ir separándolo. Eso es lo que yo diría inicialmente como introducción para que podamos ir comentando todo esto. Sí, perfecto. Y mira, yo para aclarar un poco y compartir con Jaime y con María Fernanda, cuando Sergio dice que es lo que se repite en el círculo político, en la prensa se comenta así, de que no pueden haber leyes que afecten las finanzas públicas, es decir, no puede ser iniciativa de los congresistas en este país porque se ha regulado en la actual Constitución. Esto no tiene nada que ver con una futura Constitución. En la actual Constitución se ha establecido un principio, que el dueño de la billetera es el gobierno, no es el Parlamento. Entonces, esto llevándolo a un ejemplo mucho más coloquial, más cercano, es como una familia, en que el dueño de la billetera es el padre de familia o el jefe de familia. Entonces, él sabe y organiza cómo va a gastar sus platas, sabe cuánto le ingresa mensualmente producto de su trabajo, sabe hasta dónde puede endeudarse en el mercado financiero, sabe cómo hacerlo. Sería como inadecuado que una tercera persona, aunque fuera cercana, por ejemplo, un hermano, un primo, un sobrino, o cualquier relación, decida qué tiene que gastar y cómo tiene que gastar el jefe de familia. Este es el problema. Este es el problema. El dueño de la billetera fiscal es el presidente de la República y el Congreso, vendría a ser el primo, el hermano, llámelo como quiera, se quiere meter en la billetera del presidente de la República y disponer, del gobierno en realidad, disponer cómo debe gastar la plata que él controla, que recibe producto de la operación del Estado, de las finanzas públicas, etc. Jaime, ¿cuál es tu opinión al respecto? Hola Sergio, ¿cómo estás? Sí, tengo una opinión bastante opuesta a la visión, yo creo que del gobierno. Creo que justamente esta crisis social en general viene en oposición a justamente esto. Yo les voy a poner el ejemplo, tú ponías el ejemplo de la familia, yo te pongo el ejemplo de un curso, ya, desde niño. Cuando nosotros teníamos una directiva de curso, nosotros nombrábamos un tesorero. Después les voy a hablar de técnico para que la gente más o menos entienda. Nosotros teníamos un tesorero. Ese tesorero tenía solamente la misión de guardar y recaudar la plata. ¿Ya? Las decisiones las tomaba el curso, de que se hacía paseo, se hacía fiesta. ¿Ya? Y el curso era soberano en ese sentido. Eso como introducción, para que la gente lo entienda. Yo creo que ahí está la dificultad. Creo que también hoy día la discusión constitucional también va a ver las características del sistema presidencialista que tenemos. Si queremos un sistema parlamentarista o queremos quitarle un poco de atribución al hiperpresidencialismo que tenemos, me parece que justamente esa es la discusión que vamos a tener en ese tema en particular. Y sobre todo, hoy en día, si el problema me parece perfecto técnicamente, yo tengo súper claro. También, ojo, por el otro lado, ahí, poniéndome en la vereda de la Constitución vigente, hay diputados que a mí me asombran, porque dicen que
estar en contra de una reforma constitucional no se debe hacer cuando eso también está en la Constitución. Entonces, yo lo encuentro bien... no sé si los dimes y diretes están en base al derecho o en base a lo jurídico. Tienen razón de que están en base a lo popular o al populismo, ¿ya? Pero hay algo que es muy real, que es muy real. Yo hice una estadística hace poco, por lo menos en mi comuna, de los locales que me apoyan o los ayudo o les trato de colaborar. ¿De qué significó el primer 10% para ellos? Y déjenme decir que el 10% no solamente vino una ayuda de personas a pie de que no tienen, de la persona natural, sino también de muchas pymes y de muchas reinvenciones de estas. Entonces, aquí hay que poner dos cosas. Lo jurídico, que está en tela de juicio. Lo constitucional hoy día está en tela de juicio, así por eso estamos en otra constitución. Y el 80% quiere un cambio y un rayado de cancha de nuevo. Creo que eso hay que tenerlo súper claro. Pero comparto totalmente que hay que seguir las normas para que no se abra una puerta del populismo en general a un sistema, estamos hablando de, como dice bien Sergio, armar una tercera constitución. Tenemos la constitución vigente, la que vamos a armar, y podríamos armar una tercera. Entonces, me parece también que es un error. Ya, pero Jaime... En ese sentido creo que actúa bien en presentar una reforma que marca los límites. Que marca los límites de cómo se deben hacer las cosas con esta constitución. Perfecto. Diferente va a ser cuando cambiemos de constitución. Pero, perfecto. Pero la necesidad hoy día es más imperiosa y yo creo que es muy necesario. Yo siempre he sido ¿cómo se llama? Un impulsor incluso del retiro de ahorros desde el principio, no solamente de cuando se dio el 10%, de antes, lo tengo desde el 30, cuando venía la pandemia. Ya, porque si no han sido eficaces las ayudas del gobierno, han sido insuficientes. Y eso es lo que me llama mucho la atención, de que no se ponga eso en el tapete, que eso tiene que ser lo primero y después podemos evaluar qué es lo correcto y qué no es lo correcto, pero si ha sido suficiente o no ha sido suficiente, creo que es lo primordial. Ok, Jaime, lamentablemente le quiero preguntar a María Fernanda, pero lamentablemente no hay una medición, probablemente Sergio pues nos podrá corroborar, ¿no?, de qué tan afectados estuvieron todas las personas producto de la pandemia, sin mezclar situaciones previas, endeudamiento familiar, gente que quería emprender. No, vamos concretamente a la gente que, como se dice generalizando, se dice, oye, la gente se está muriendo de hambre. Bueno, eso es mucha gente y no toda la gente se está muriendo de hambre. Pero a las pymes les ayudó. Claro, si yo quiero emprender un trabajo y no tengo plata, bueno, buena idea que me den la plata de la jubilación y yo la arriesgo en un emprendimiento, pero si me da mal, igual me voy a quedar sin pensión. Toda esta cuestión es una mezcla de cosas. Lo que sí yo quiero corregir a Jaime en un aspecto importante: el presidente de la República no se le puede comparar con el tesorero del curso de la sala de clase. No es lo mismo. Aquí no es el tesorero. Déjame que tiene que hablar la María Fernanda. No es el tesorero, lo primero que quiero decir. Lo segundo, él es el responsable de las finanzas del Estado. No es que el resto le imponga en qué gastar y nos ponemos de acuerdo cómo gastar. No, él es el responsable de las finanzas del Estado. Entonces yo ahora le pregunto a la María Fernanda si es legítimo que el presidente de la República vaya al Tribunal Constitucional, que es una organización, una institucionalidad que nosotros nos hemos dado, para que se haga el chequeo de la blancura y digan, ¿sabes? Esto no corresponde, o bien le digan, ¿sabes? Está bien. ¿Cuál es el problema? Porque hay tanto escándalo, particularmente en la oposición, de que el presidente adopte una decisión que es absolutamente legítima desde el punto de vista constitucional, de esta constitución. No podemos hablar de una futura constitución, tenemos que remitirnos a lo que nos rige hoy. María Fernanda. Ya, miren, primero que todo, pido las disculpas del caso que de repente pasan acá camiones y todo el cuento y meten mucho ruido, así que me dicen nomás si se escucha o no se escucha. Bueno, es un tema totalmente complejo. Siento que me gusta que se discuta este tema
Hoy en día es evidente que hay muchas personas y familias que lo han pasado muy mal, muy mal. Todo viene también arrastrado por un estallido social que lamentablemente habían algunas personas que en base a la violencia no se daban cuenta que estaban haciendo daño a terceras personas y que esas terceras personas quedaban sin puestos de trabajo. Luego se suma esta crisis sanitaria, producto de la pandemia del COVID-19, donde claramente afectó aún más a la familia. Entonces, hoy en día hay muchas familias que tienen muchas necesidades, múltiples necesidades, papás que no tienen trabajo, hay personas que tenían sus empresas y tuvieron que quebrar y hoy en día están vendiendo las cosas de su casa para poder sobrevivir, como también había personas que ya estaban mal y hoy en día están peor, ¿ya? Creo que el primer retiro del 10% logró ayudar a las familias, a los microempresarios, como dice Jaime, pero un segundo retiro del 10%, al menos para mí, es preocupante. Y es más preocupante todavía cuando me dicen que 4 millones de chilenos quedarán con 0 pesos para sus futuras pensiones. Entonces, aquí es populismo. Y a la gente se le está vendiendo el populismo en base a la emotividad y desesperanza de todos. Yo entiendo que hay muchas familias que de verdad que lo están pasando muy mal. Pero cuando le dicen, no, tú puedes retirar tu segundo 10%, y esa persona sabe cuánto tiene del 10% de su AFP. Pero también, insisto, yo creo que no es justo que las familias a futuro no tengan recursos para su jubilación. Yo sé que es un tema complejo, Sergio Cabeza yo creo que tiene más expertise en el tema, pero creo que sería lo más óptimo rebajar el cálculo de edad de las pensiones, que hoy en día entiendo que están en 110 años, que lo encuentro una aberración. Ya, o sea, somos longevos, pero al menos mi generación no creo que llegue a los 110 años. Creo que lo más óptimo es que se baje a 85 años, y eso, al bajar a los 85 años, entiendo que tiene una mejora inmediata de 20% de la pensión de una persona. Cada persona que supere los 85 años de edad, ahí ya tendríamos que pensar en alguna especie de seguro que pueda cubrir algunas necesidades básicas de las personas. ¿Ya? Entendiéndose que hay personas de 85 años que no tienen familia y viven prácticamente solos también. María Fernanda. Ahora lo que yo voy con esto es que, discúlpame Luis, es que esto sería pensado en una reforma. Porque al fin y al cabo, lo que hay que discutir es el tema de fondo. ¿Qué vamos a hacer con las futuras pensiones de las personas? ¿Cómo le vamos a dar solución? ¿Qué ideas tenemos para darle solución a esto? Porque si seguimos sacando fondos, el próximo presidente de Chile no va a tener idea cómo va a poder ayudar a esas familias que van a estar sin ninguna pensión y no van a tener nada. Eso. Nada. Entonces, busquémosle una solución. Y lo otro también, la otra intención, entiendo que también está en el Congreso, que es eliminar el factor de riesgo, que entiendo que eso se agregó en la administración de Ricardo Lagos. ¿Ya? Las pérdidas deben ser asumidas por la AFP, no por las personas, como lamentablemente lo que ocurre hoy. Así que pongamos ojo, seamos capaces de hablar del fondo, de darle una solución a esto, pero no eliminando la AFP de cuajo sin ninguna otra solución alternativa. Porque ahora dicen que con una constitución nueva lo van a poder solucionar. No, la constitución es la ley de leyes, te va a direccionar algo, pero no quiere decir, nos va a limitar. La constitución hoy en día nos limita a que seamos corruptos. Nos limita a muchas cosas. Hoy en día Chile es el país menos corrupto, aunque ustedes no lo crean. Es cosa de compararnos con Brasil, con Argentina.
Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno propone, cuando uno critica y cuando uno habla con odio, porque con odio no se lleva absolutamente nada. Esos son los puntos que yo al menos tengo con el tema de la AFP. Insisto, no tengo expertise en el tema, pero sí me he instruido un poco en eso. Bueno, efectivamente, mira, nos queda un minuto este primer bloque, queda mucho que hablar. Sergio Cabezas tiene muchísimo que decir. De hecho, ha estado pidiendo la palabra hace rato, tanto cuando habló Jaime, ahora cuando habló María Fernanda, pero como ustedes son buenos para hablar, Sergio lo vamos a dejar para el segundo bloque, para que nos pueda responder lo que él ha apreciado hasta este momento de nuestra conversación. Solamente plantear que existe la legitimidad de ir al Tribunal Constitucional por parte del gobierno, y eso no es motivo para que ciertos políticos del Congreso estén pidiendo adelantar las elecciones presidenciales. Justamente el presidente está usando una situación legítima, y salen los políticos, que entonces hablamos mal de la democracia, pidiendo que se adelante el periodo presidencial, porque no sé cuál es su sentimiento respecto al Tribunal Constitucional. Para ser demócrata hay que ser en las buenas y en las malas, no solamente cuando a uno le conviene. Así que con eso cerramos esta parte del primer bloque. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos al segundo bloque con Sergio Cabezas para que diga todo lo que está pensando en este instante. Vamos a la pausa comercial.